La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar organizado por ORH. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre digitalización y eficiencia en los procesos de selección. Vamos a hablar sobre diversidad, sobre nuevas herramientas para las entrevistas, sobre cómo la inteligencia artificial es una tendencia muy importante también en recursos humanos. Y para poner en práctica y medir toda esta eficiencia, tenemos la suerte de contar esta mañana con Pablo Calvo, él es Country Manager de Easy Recruit. Antes de darle la bienvenida a todos los asistentes, os recuerdo que a lo largo de la presentación de Pablo podéis ir haciendo vuestras preguntas en el apartado de cuestiones y que al final del webinar intentaremos contestar al mayor número posible. Sin más, Pablo Calvo, buenos días. Hola, buenos días. Espero que me oigáis todos bien. Te oímos. Fenomenal, fenomenal. Bueno, pues daros las gracias lo primero al Observatorio de Recursos Humanos por contar con nosotros hoy. Tenemos muchísimas ganas de presentaros un poquito cuál es nuestra visión, hacia dónde vamos, qué es también lo que podemos ofrecer y sobre todo entender también cuáles son vuestras dudas y preguntas al final e intentar contestarlas de la mejor de las maneras. Así que si os parece vamos directamente con ello, ¿no? Entonces, como bien comentábamos, vamos a hablar de digitalización y eficiencia en el proceso de selección, ¿no? Y un poquito de las tendencias a día de hoy en el mercado de los recursos humanos. Ya me han presentado, así que tampoco voy a tardar mucho más, pero bueno, si hay alguien que ya me conozca, fenomenal. Los que no me conozcáis tendréis mi contacto al final del webinar para lo que necesitéis, ¿de acuerdo? Si hay casos personales, casos particulares de empresas, muy disponible para poder tratarlos con vosotros y poder ayudaros en ese aspecto. Así que nada, vamos a entrar en materia. Entonces hoy vamos a ver digamos, una agenda en 5 puntos, ¿no? Rápidamente, y vamos a empezar por hacia dónde estamos yendo de la digitalización. Y para ello, pues bueno, quería daros unas pequeñas pinceladas, no sobre nuestra visión, sino basado, esto que vamos a hablar ahora, sobre un estudio que ha hecho LinkedIn, que podéis encontrar, por supuesto, bueno, en vuestras diferentes LinkedIn, y si no, en la web, acerca de las tendencias, ¿no? Acerca de un poco la digitalización actual, cuáles han sido las tendencias top en el 2018 y un poco hacia dónde vamos a ir en el 2019, ¿no? Como os digo, la fuente es Global Recruiting Trends 2018 LinkedIn, donde ellos nos presentan o se presentan 4 puntos diferentes, ¿no? Entonces, son los que veis aquí: la diversidad, los nuevos formatos de entrevista, el data y la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora se está hablando mucho, se lleva ya hablando bastante tiempo del data, de la inteligencia artificial, de la diversidad ya ni os cuento, pero aún así siguen siendo las tendencias top. Así que realmente estamos en una fase de crecimiento o de adopción bastante importante, ¿no? Entonces, vamos a dar una pequeña pincelada sobre cada uno de estos puntos. Entonces, en primer lugar, ¿no? la diversidad. ¿Por qué digo en primer lugar? Porque realmente esta diversidad dentro de las empresas sí que es algo que está ya prácticamente democratizado en todas, ¿no? Todas las empresas sabemos que la diversidad es importante, pero lo que sí que es bastante relevante decir, ¿no? Es que hemos cambiado un poco ese concepto de la diversidad, porque muchas veces al inicio, ¿no? De cuando empezaba esta tendencia, se pensaba que era prácticamente más una acción de marketing, ¿no? Es la diversidad, porque está bien hacerlo, es interesante comunicar sobre ello y nos aporta, digamos, o aporta a nuestros clientes una visión nuestra positiva. Bueno, no solo, como sabéis, ¿no? Principalmente mejoramos o tendemos hacia la diversidad porque en un 78%, pues obviamente mejoramos nuestra cultura de empresa, la expandimos y llegamos más allá, pero también se ha demostrado, o podéis leer digamos, en este estudio, que la diversidad lo que permite es también mejorar el rendimiento de la empresa y también representar mejor a nuestros clientes, ¿no? En este mundo global en el que vamos, afortunadamente, la mayoría de vosotros tenéis ya clientes, pues bueno, en diferentes puntos geográficos o con diferentes culturas, y al final esta diversidad, el poder contar con diferentes personas en los equipos, pues bueno, nos va a permitir también llegar a más y ser también mucho más atractivos, ¿no? Entonces, bueno, esto sería los 3 factores por los que
vosotros invertís o queréis ir hacia la diversidad, ¿no? Pero como decía al inicio, esto está bastante más democratizado quizás que los 3 otros puntos que vamos a ver ahora. Porque el siguiente, al final, es la reinvención de las entrevistas. Sí que es verdad que en la digitalización de los procesos hay un punto que siempre ha sido más analógico, ¿no? Que son las entrevistas o las llamadas por teléfono, la preselección telefónica. Y sí que es verdad que estamos viendo o hay una tendencia que dice que estamos cambiando el formato de realizar nuestras entrevistas. Entonces, aquí veis, bueno, las principales tendencias, ¿no? Principalmente vamos a querer evaluar los soft skills más que los hard skills. Job auditions, vemos que las empresas están cambiando también su formato de entrevista, ¿no? Que ya no se recibe en una entrevista tradicional, sino que vamos a hacer, pues, un formato, un marco quizás más atípico, donde vamos a recibir al candidato en, pues, hay muchos, sobre todo esto es más formato startup, en una barbacoa, por ejemplo, con todos los equipos para ver cómo se desenvuelve, cómo conecta con ellos. Entonces, este tipo de job auditions también se está democratizando bastante en ambientes informales, como os decía, pues esto puede ir ligado. Mucho realidad virtual y eso va ligado también con toda la parte de bioentrevistas, ¿no? Entonces, al final un poco ¿qué es lo que vemos con este estudio? Que hay dentro de esta tendencia de reinventar las entrevistas 2 tendencias. La primera, nuevos formatos de entrevistas donde vamos a hacer una evaluación de los soft skills, digamos, desde una fase inicial del proceso, entonces entrevistas más atípicas, pero también tenemos una parte de empresas que están volviendo al formato de evaluación por, digamos, de los candidatos todos por un mismo patrón, ¿no? Entonces, 2 formatos dentro de esta reinvención de las entrevistas, un formato donde vamos a ir a una evaluación de los candidatos sobre el mismo patrón a todos y luego un formato más abierto con diferentes tendencias, pues en ambientes informales, en job auditions y demás. Entonces, esto va a depender un poco del perfil que busquéis también y de qué es lo que estáis buscando para vuestros equipos, ¿no? Entonces, esto sería un poquito la segunda tendencia que vemos en este informe, ¿no? La tercera, y esta sí que todo el mundo está hablando de esto y sí que es verdad que cada vez lo vemos más, es el uso del data, ¿no? Todo este big data que al final no sirve para otra cosa o no nos hemos dado cuenta que sirve para otra cosa, que es para mejorar nuestro rendimiento. Sí que el big data se ha estado utilizando o el data se está utilizando más en otras, digamos, ramas de nuestras empresas y ahora estamos viendo por qué se está introduciendo dentro de los recursos humanos, ¿no? Entonces, hay 5 puntos principales de por qué lo evaluamos o lo seguimos más de cerca, que es aumentar la retención de nuestros candidatos, ¿no? Evaluar las habilidades que más nos interesan, definir cuáles son las que más nos interesan y cuáles son las que tenemos que evaluar en base a los diferentes puntos, construir mejor nuestras ofertas, y ahora os doy un pequeño ejemplo personal nuestro. Entender lo que quiere el candidato y planificar la fuerza laboral, ¿no? Estos son los puntos principales, pero al final, ¿por qué es interesante la evaluación del data? Os doy un ejemplo muy concreto sobre un puesto nuestro en Easy Recruit. Estábamos buscando una persona para liderar, digamos, el equipo tanto en corporativo como los equipos internacionales de marketing, ¿de acuerdo? Entonces, al inicio, nosotros somos una empresa globalmente joven, con una media de edad que rondará los 31 años y publicamos una oferta para cubrir una nueva vacante y pusimos Chief Marketing Officer, ¿de acuerdo? Entonces, de manera bastante graciosa, recibimos únicamente perfiles de 55 para arriba. Entonces, ahí fue cuando entramos un poquito en el análisis y decidimos que, bueno, que esto venía, pues, del hecho de que teníamos que construir mejor nuestras ofertas. Entonces ya cambiamos nuestro perfil de Chief Marketing Officer a Marketing Manager. Y entonces ahí recibimos ofertas de gente por debajo de 26, 25 años, ¿no? Entonces, de Marketing Manager. Entonces la volvimos a cambiar y pusimos Marketing Director y ahí ya encontramos más nuestro target, ¿no? Entonces, bueno, este es anecdótico, ¿no? Sobre el data sí que es verdad que se suele evaluar, pues quizás data más compleja, pero bueno, simplemente aterrizándolo sobre este pequeño aspecto, pues ya vemos de qué manera nos puede servir, ¿no? Entonces, estos son, como os decía, los 5 puntos dentro de los cuales los recursos humanos quieren utilizar el data para sacar el mayor provecho. Pasamos a nuestro punto de la inteligencia artificial, que sí que es verdad que yo diría que es casi más una tendencia del 2019, o nosotros hemos visto en este último en este último trimestre del 2018 que se empezaba a hablar y sí que hay
pretensiones para el 2019 de invertir en esta fase, ¿no? Entonces vemos que dónde es más útil la inteligencia artificial: en la búsqueda de candidatos, criba de candidatos, educación a los candidatos, programación de entrevistas con candidatos, motivación a los candidatos y entrevistar a los candidatos, un 6% únicamente. Entonces, ¿qué es chocante aquí? O qué es, bueno, no chocante, sino que tiene todo el sentido para nosotros si lo vemos con nuestras herramientas actuales, que al final, donde la inteligencia artificial es muy interesante, es en las tareas de poco valor añadido para vosotros, ¿no? Al final lo que vamos a hacer con la inteligencia artificial, o lo que podemos hacer, o donde podemos aportar valor, es reemplazando vuestro trabajo más mecánico o de menor valor añadido por una inteligencia artificial, a veces muy simple, porque sí que es verdad que se piensa mucho en la inteligencia artificial como, bueno, un robot que me va a contestar, que me va a hacer... A día de hoy, y os lo podemos asegurar, en el ámbito de los recursos humanos no hay ninguna herramienta que sea 100% fiable sobre una inteligencia artificial muy desarrollada. Se trabaja principalmente con POCs y vamos hacia un desarrollo de esta conjuntamente siempre con los clientes. Entonces, si a día de hoy alguien nos dice que hay una inteligencia artificial que os va a poder detectar, hacer un assessment del candidato 100% preciso, reemplazando vuestras tareas, por ejemplo, de evaluación, esto no es real. Esto a día de hoy no existe. Y desde nuestro punto de vista pensamos que no existirá, por lo menos en un periodo corto, o que no debería de existir, porque al final la inteligencia artificial hay que centrarla muy mucho en las tareas de poco valor añadido para que vosotros tengáis más tiempo para dedicaros en cuerpo y alma en las tareas que mejor sabéis hacer y donde sois especialistas, y ahí realmente vemos difícil cómo una máquina va a poder reemplazar ese talento o ese feeling que vosotros a día de hoy tenéis. Así que tranquilos, estáis cubiertos en esos aspectos. Ahora bien, sí que os puede ayudar en toda la fase de, digamos, de procesos de menor valor añadido. ¿Ok? Entonces, bueno, al final, ¿cuáles son vuestros desafíos, no? Los desafíos son, bueno, obviamente la rentabilidad, para todos eso está claro, pero dentro de los recursos humanos vemos que también hay mucho desafío, que todos estos, digamos, nuevas tendencias están muy ligadas a la atracción de vuestra empresa para vuestros candidatos, ¿no? A vuestra marca, qué es lo que comunicáis sobre ella, de qué manera sois atractivos y cómo vamos a llegar a más candidatos, ¿no? Cómo nos va a permitir hacer un trato mejor de estos candidatos. Entonces, esto pasa, por supuesto, también por toda, aunque no sea una tendencia, pero ya damos por hecho que lo hacéis, por una comunicación nueva también con los perfiles, con los nuevos perfiles de candidatos que están llegando al mercado y que vosotros vais a necesitar. Entonces, bueno, entre otras cosas, vemos cómo todos estáis ya en redes sociales, comunicáis bien sobre este aspecto y comunicáis los diferentes aspectos también que hemos visto, las diferentes tendencias, las vais a también comunicar en redes sociales para llegar más. Esto está claro y luego veremos un ejemplo a día de hoy, y nosotros es nuestro caso, la mayoría de empresas o de software que vayáis a utilizar o como partners, siempre son en marca blanca. Nosotros siempre os recomendaríamos que fuesen en marca blanca para justamente promocionar vosotros vuestra imagen de marca y daros a conocer y decir, pues estamos haciendo cosas nuevas, cosas diferentes y somos nosotros, ¿no? Entonces es importante en ese aspecto también que podáis ir en esa línea, ¿no? Porque al final de lo que se trata, como os decía, es mejorar la experiencia del candidato en el 100%, no tanto en el tiempo que él va a tener que implicar, en la oferta que le vamos a proponer y de qué manera vamos a ser atractivos para él y las facilidades que le vamos a dar, ¿no? Porque al final un candidato no deja de ser un prescriptor de nuestra empresa en el futuro y un colaborador que van a ser nuestros mejores embajadores, ¿no? Entonces tenemos que trabajar al candidato desde una fase inicial de nuestro proceso, pues para que rápidamente se haga con quiénes somos y que pueda comunicar él también positivamente. Para que os hagáis una idea, en el formato de recursos humanos, ¿no? El candidato contento o descontento sigue la misma lógica que en ventas, ¿no? Que un candidato contento va a comunicar sobre lo bien que lo habéis hecho a 3 personas, mientras que un candidato descontento lo va a hacer a 11. Entonces aquí, pues bueno, hay que tener muy presente que a nada que un candidato no esté contento, vamos a tener que tener a 4 muy contentos para ser simplemente o para aprobar simplemente, ¿no? Cuando vosotros sabemos que queréis ser excelentes, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante tener esto en mente, ¿no? Siempre vamos a intentar mejorar esta experiencia del candidato, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorarla o cómo podemos digitalizar el conjunto del proceso de selección para que
sea coherente para vosotros, vayáis hacia las tendencias o estéis en línea con las tendencias y además vuestros candidatos estén contentos? Pues bueno, hay mil maneras, como os podéis imaginar, todas son válidas o todas pueden ir en vuestro sentido. Está claro que hay que hacer o estudiar caso a caso cada casuística para dar un formato muy coherente o muy adaptado, pero nosotros hoy os queríamos hablar un poquito de los diferentes puntos que conocemos bien o con los que estamos trabajando y que van en línea con estas tendencias, ¿no? Entonces, en Easy Recruit nosotros identificamos, pues bueno, como os decía, ¿no? Desde que el candidato es candidato hasta que se convierte en empleado, diferentes puntos, y en estos diferentes puntos queremos incidir o os queremos ayudar, pero particularmente lo que va a ser preselección, evaluación y selección, contratación, formación posterior y evaluación dentro de la empresa y ya movilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues bueno, hemos ideado, nosotros empezamos, para los que no nos conozcáis, nosotros empezamos hace 5 años trabajando con el formato de videoentrevista asíncrono. Fuimos pioneros, por lo menos en España, porque yo me acuerdo cuando llegué que no había prácticamente nadie, pero sí que hemos visto que en base a estas tendencias, en base a estas necesidades y a lo que vosotros nos solicitáis, hemos ido ampliando y diversificando nuestro portfolio de herramientas, de las cuales hoy os vamos a dar una pequeña pincelada. Por supuesto, hoy no se trata de esto, pero para que os hagáis una idea. Nosotros hemos ideado diferentes herramientas que van a permitir diferenciarnos siempre de cara a nuestra competencia y de cara a nuestros candidatos. Como os decía, marca blanca, comunicación 100% vuestra, que es lo que vamos a ofrecer, logo, colores, branding vuestro, en cualquiera de nuestras herramientas, ¿de acuerdo? Para que el impacto del candidato siempre sea bueno. Orientación del candidato. Tarea de poco valor añadido cuando va a llegar a nuestra web corporativa, orientarle gracias a un chatbot y vosotros despreocuparos de esta fase. Ahí sí que hay un poco de inteligencia artificial que es fácil de tratar. Preselección y selección, videoentrevista síncrona, facilitarle al candidato el hecho de que él se pueda desmarcar, un formato de entrevista nuevo y que a vosotros os permite evaluar rápidamente los soft skills y también implicar o ir hacia más diversidad. Evaluación de parte hard o de parte lingüística a través de herramientas 100% digitales y, por supuesto, progresión a lo largo de todo el proceso gracias al acompañamiento que le vamos a dar al candidato. Entonces, rápidamente, imaginaros, tenemos un proceso bastante tradicional de me aplican los candidatos a mi web corporativa, eso está fenomenal porque ya tendríais digitalizado una parte, me llegan todas las candidaturas, hago una criba curricular, llamo por teléfono, hago una entrevista 1, una entrevista 2 y luego, en mi caso del perfil, sea necesario por perfil, le voy a hacer una evaluación lingüística. Pues vamos a cambiar un poquito ese formato y vamos a proponer algo diferente. Lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, utilizar un chatbot. Ahora todo el mundo habla de los chatbots. ¿Qué es un chatbot o cómo funciona nuestro chatbot? Pues va siempre ligado a vuestra web corporativa y, si tenéis un ATS, a vuestro ATS. Y entonces lo que va a hacer es orientar a nuestro candidato. Que una vez que nuestro candidato llega aquí a nuestra web de carreras, automáticamente le salte Frank, o como le queráis llamar, aquí una vez más, como os decimos, nosotros siempre vamos a diferenciar vuestra marca en base a lo que queráis, como queráis que sea. Y este chatbot le va a hacer diferentes preguntas al candidato. ¿Cuándo estás disponible? ¿Qué tipo de puesto buscas? Bueno, preguntas muy simples que van a luego conectar con vuestro ATS o las vacantes que tengáis abiertas para ofrecerle la que más corresponde con su perfil en base a las preguntas que nos ha dado. Entonces ya le estamos orientando de una multitud de ofertas, le estamos redirigiendo a la que más corresponde. Y si ninguna corresponde, le estamos pidiendo que aplique de manera espontánea. Para nosotros también tener ese data del que hablábamos antes y poder trabajarlo de manera eficiente. Entonces, una vez que el candidato, por ejemplo, aplica una oferta que ya existe, además el bot lo que os va a permitir, y aquí entra la parte chula para vosotros, es hacerle una serie de preguntas que cargue su currículum, por supuesto, es una serie de datos de manera muy cómoda, más que quizás en una ATS, pero también le va a hacer un cuestionario que vosotros podéis definir o que se puede definir de manera automatizada para ver si este candidato, en base a esas respuestas que nos va a dar, vale o corresponde con nuestro perfil o no, quitándoos esa tarea de sourcing quizás de menos valor añadido que hablábamos antes para que a vosotros solamente os lleguen los candidatos más pertinentes. Entonces estamos guiando al candidato de manera cómoda, él se siente acompañado, además con una diferenciación obviamente siempre con vuestra comunicación, vuestro logo y colores, y además vosotros vais a recibir solamente los candidatos más pertinentes que ya van a estar grabados en vuestro ATS.
¿de acuerdo? En vuestro Applicant Tracking System, donde podréis hacer el seguimiento. Si no tenéis ATS, está todo pensado. Hay un vivero donde podéis rescatar a los candidatos y vamos a poder también invitarles a una segunda fase del proceso, que ahí sería digitalizar la fase de preselección. Ya hemos hecho un bot, nuestro candidato llega, lo preseleccionamos fácilmente, se le reenvía y vamos automáticamente a enviarle una videoentrevista. Nosotros trabajamos, este fue nuestro primer producto donde trabajábamos con la sincronía, ¿no? Entonces vosotros en la videoentrevista, el formato es muy cómodo porque podéis también crear un cuestionario que puede tener cualquier tipo de formato, ¿no? Podéis tanto escribir vuestras preguntas como plantearlas en vídeo, como hacer simulaciones, como hacer diferentes juegos para también diferenciaros un poquito y identificar los mejores puntos. Entonces, una vez que lo creéis, lo podéis vincular para que vuestro candidato lo haga en vez de una preselección telefónica tradicional. Entonces, se le puede enviar de manera automatizada tras el chatbot o, si no queréis chatbot porque no tenéis el volumen suficiente, perdón, vosotros le podéis invitar a que realice esta entrevista vídeo en cualquier momento. Entonces, bueno, aquí veis cómo el candidato llegaría a vuestra plataforma. Lo hemos visto antes, está 100% configurado y lo veremos después con vuestro logo, colores y demás. Hace una pequeña pregunta de prueba para familiarizarse con el formato, certifica que todo está en orden y una vez que lo ha certificado, pues ya empezaría vuestra entrevista. Entonces, imaginaros, la primera pregunta que vosotros le planteáis, se la planteáis vosotros en vídeo. Pues, buenos días, soy Pablo Calvo, te quiero conocer un poquito mejor. Por favor, cuéntame acerca de ti. Y automáticamente el candidato contesta. Entonces va a ir contestando sucesivamente a las preguntas que hayáis preparado, bien sean en vídeo, bien sean de desarrollo texto, bien sean tipo test. Aquí tenéis la capacidad de hacer lo que queráis. Hemos hecho de todo. Por ejemplo, una empresa de retail, pues un vídeo de un escaparate para un visual merchandiser. ¿Qué amenity incluirías aquí? ¿Qué es lo que modificarías en base a nuestra imagen de marca? Una newsletter para una persona de marketing, ¿cómo la cambiarías? ¿Qué es lo que harías nuevo? Bueno, hemos hecho 1000 cosas. O una simulación de venta. Puede ser una pregunta muy, muy estándar de entrevista, pues presentarte desarrollo, motivación, o lo que os digo, una simulación de venta, cómo actuarías aquí, etcétera, etcétera. Entonces, al final aquí también vamos a poder hacer una videoentrevista bien atípica para que el candidato vea un nuevo formato, pero también vamos a poder ir evaluando a los candidatos por el mismo patrón. Quiere decir que cada candidato en esta preselección lo vamos a evaluar de la misma manera y van a tener ellos la oportunidad 100% de desmarcarse en base, pues bueno, también a sus soft skills, ¿no? Entonces, bueno, esto es un formato también interesante que vendría a reemplazar la fase de preselección telefónica o de primeras entrevistas quizás menos funcionales, y lo que es interesante es que todo esto también queda reflejado en una plataforma donde vosotros podéis, como recruiters, ir pregunta a pregunta lo que más os interese. Quiere decir que si en una preselección estándar de telefónica implicáis 15, 20 minutos, pues aquí si la pregunta número 3 o número 4, como ya le hemos ido guiando al candidato, le hemos ido acompañando, os interesa más, pues podéis ir a ver directamente eso también, ahorrando de vuestro tiempo, que es valioso. Entonces, bueno, por supuesto, todo el branding 100% configurable, las comunicaciones, lo que le llega al candidato, cualquier dispositivo, cualquier navegador, también se trata de darles acceso, ¿no? Si el candidato está en puesto, por ejemplo, los perfiles de IT que están muy solicitados y están en puesto, pues aquí lo pueden hacer desde donde quieran, en el momento que quieran, o si es, por ejemplo, un candidato muy junior y que está estudiando, pues bueno, cada vez más lo hacen a través del móvil en el momento que ellos puedan, y a vosotros os llega esa información coherente, ¿no? Por supuesto, a esto va vinculado la parte de vídeo en directo, pero esta ya la tenéis más, la videoentrevista síncrona, la veis, la utilizáis, os la soléis utilizar más, con la diferencia que aquí es una herramienta 100% enfocada a la selección, entonces cómoda para vosotros, cómoda de realizar para el candidato, y también todo el tema de agendas muy, muy digitalizado y donde queda digamos, una constancia constante en la plataforma, ¿no? ¿Cómo es la experiencia para los candidatos? Bueno, esto es una encuesta que hacemos nosotros personalmente a nuestros candidatos. Pues como veis, hay diferentes puntos que ellos ven interesantes, pero principalmente, en la mayoría, 46% descubrir un nuevo método de contratación. Posteriormente, evitar los desplazamientos, porque a veces sí que es verdad que hacemos que los candidatos se desplacen desde una fase muy inicial del proceso, pues aquí lo vamos a evitar. Responder según disponibilidad y 8% diferenciarse del resto de los candidatos. Esto es sobre todo el colectivo más joven. Como os podéis imaginar, pues un young graduate, los perfiles de becarios cuando tenéis procesos muy masivos y demás, pues esto lo que les permite es que, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Candidatos que salen, pues todos de ICADE o de SADE o de una gran escuela muy buena y que tienen las mismas notas. Pues al final aquí, sobre el papel, van a tener un perfil muy, muy similar o un recorrido prácticamente idéntico, pero igual uno está mucho más motivado a ir hacia un sector retail y os va a poder explicar por qué, si sois retail o logística o cual fuera, ¿no?
Entonces, lo que a mí me encanta decir siempre es que prácticamente un 80% de los candidatos desea repetir la experiencia en una próxima solicitud de empleo. Entonces, bueno, yo creo que esto es un buen indicador para vosotros y, por supuesto, para nosotros. Entonces, lo que vemos también, nosotros a día de hoy damos alcance o hemos dado soporte a más de 167 países. Quiere decir que la tendencia es internacional y es global. Entonces, pues bueno, eso es también interesante y nosotros nos movemos en ese aspecto, ¿no? Cada vez más trabajamos con una plataforma creada para proyectos internacionales, diferentes idiomas, vuestros candidatos están en diferentes puntos y aquí volvemos a la tendencia número 1 que os he enseñado antes, que es la diversidad. Al final, con este tipo de herramientas también podéis llegar con menos o con los mismos recursos a más. Y de eso se trata, ¿no? Entonces, como os decía, a día de hoy hemos asesorado a más de a candidatos en más de 167 países, lo cual, pues bueno, estamos bastante orgullosos de ello. Por último, prácticamente por último, Easy Speaking, nuestro test de idiomas, hemos mezclado aquí, porque por necesidades vuestras o por vuestras peticiones, hemos mezclado aquí nuestra tecnología vídeo, al final con consultores 100% capacitados para evaluar en base al marco europeo, ¿no? Y con la más alta capacitación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es una plataforma donde el candidato lo podemos invitar fácilmente y va a completar una prueba en 3 fases, una prueba de speaking, donde él va a hablar, bueno, lo digo en inglés, pero está disponible en 13 idiomas ya, y con la posibilidad de desarrollar cualquiera. Una parte de speaking donde el candidato habla, va a desarrollar para evaluar su capacidad oral, su expresión oral. Luego un audio de 2 minutos con preguntas asociadas a lo que ha comprendido en ese audio para la comprensión oral. Y por último, un ejercicio de redacción ya para rematar en base al marco europeo. Entonces, lo que es interesante de este formato es que es 100% digital, el candidato lo puede hacer desde donde él quiera, cuando él quiera, en 20 minutos y obtenemos una síntesis desde un A1 hasta un C2 100% enfocado al marco europeo en menos de 48 horas y con un precio mucho más asequible que un TOEFL o un TOEIC. Entonces, 100% orientado a las empresas. Esto de verdad es un producto que estamos teniendo ahora una demanda muy, muy, muy importante, sobre todo en empresas pues que también buscan ir hacia la diversidad, buscan ciertos perfiles con una visión internacional y donde necesitamos que su nivel de idioma sea realmente bueno, ¿no? Entonces, bueno, es un producto que también está muy en auge. Entonces, os voy a dejar un poquito con la miel en la boca, porque aparte de estos productos y sobre el 2019, como os decía, la tendencia de la inteligencia artificial para nosotros es vital también. Hemos desarrollado también una inteligencia artificial en base a nuestros vídeos, que lo que permite hacer es el speech to text. Va a identificar lo que el candidato dice sobre una videoentrevista síncrona y en base al tipo de perfil que busquemos, la herramienta o nuestro algoritmo os va a decir si es un candidato que puede corresponder o no con el perfil que busquéis. Perfil comercial, perfil técnico, perfil... Bueno, hay diferentes perfiles que hemos definido en base a más de 9.000 vídeos anónimos y entonces os vamos a hacer un ranking de cuáles pensamos que os corresponden mejor en base a vuestras evaluaciones precedentes. Entonces, aquí esta inteligencia artificial mezcla ya vuestra evaluación previa con un estudio que nosotros hemos hecho, que trabajamos con un doctor que está haciendo su tesis ahora mismo en la inteligencia artificial dentro de los recursos humanos, pero como os digo, y no os voy a engañar, hemos hecho actualmente 3 POCs en Francia, Proof of Concept, que han funcionado con una precisión del 85%, pero no estamos en el 100%. Y a día de hoy, y no creemos que nos podamos aproximar en un periodo corto al 100%, sí al 85 o al 90%, pero no al 100%. Y el que os diga que llega al 100%, habría que ver en qué aspecto, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar en 3 formatos. Primero, speech to text, luego todo lo que va a ser la prosodia, cómo el candidato habla, el volumen que da, la entonación, digamos, el énfasis, el número de palabras por minuto. Y por último, ya trabajaremos sobre el reconocimiento facial, cómo mueven los ojos y demás. Entonces, es una inteligencia artificial que va en 3 fases. Ahora mismo hemos completado la primera, sabemos que funciona. Y sobre la fase número 2, que estamos también en POC, vemos que es todavía más potente. Y la fase 3 de reconocimiento facial llegará más adelante. Pero bueno, como os digo, esta inteligencia artificial va a estar disponible a partir del 2019 también en España, porque trabajamos por idiomas. Entonces, bueno, si hay interés en este aspecto, también estaremos encantados de hacer otro webinar o de acercarnos y contároslo cara a cara, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo interesante de utilizar estas herramientas? Como os comentaba antes, pues también la parte de soft skills, ¿no? Vemos que es una tendencia muy importante poder evaluar cada vez más a través de los soft skills y sí que es verdad que este tipo de herramientas lo que os va a permitir es reducir el número de candidaturas o de contrataciones clonadas, no simplemente sobre el hard, ¿no? Que es lo que sabe hacer, que es lo que ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Sino que vamos a poder también ampliar un poquito el abanico para llegar o detectar desde una fase inicial del proceso diferentes factores que quizás con un proceso tradicional pues sería más complicado, ¿no? Entonces, hemos visto, o vosotros ya cada vez, aquí no os cuento nada nuevo, sabéis de la importancia de estos soft skills versus los hard skills, solamente, pues bueno, para una pequeña slide para enseñaros o recordaros, pues bueno, cuáles son algunos soft y cuáles son algunos hard skills, ¿no? Pues la comunicación, la concentración, el liderazgo, la empatía. A día de hoy sabemos que las top 20, digamos, los top 20 skills que buscáis dentro de las empresas a día de hoy pues son soft, ¿no? Entonces, pues bueno, al final capacidad de adaptación, resolución de problemas complejos, pues es lo que intentáis detectar y sí que es verdad que sobre un papel o sobre un currículum pues muchas veces es difícil y con una llamada en frío, analógica quizás también, ¿no? Entonces, lo que se trata con este tipo de herramientas, ¿no? Es poder evaluar desde una fase inicial estos soft para al final, bueno, aquí es lo que os estaba diciendo, ¿no? Las competencias sociales más demandadas actualmente en los 8 países europeos, como veis, todas son soft. De todas formas, estoy yendo un poquito rapidito sobre esta parte porque me gustaría tener tiempo para que pudierais plantear vuestras preguntas. Pero bueno, sobre la parte soft, como os digo, tendréis esta presentación para que lo podáis también repasar, ¿no? Lo que se trata, al final, es de intentar hacer las mejores contrataciones y a día de hoy 89% de las contrataciones que fracasan son a causa de la falta de motivación o de personalidad o del fit cultural de la empresa, ¿no? Entonces, quizás no en su totalidad, pero siempre hay algo de por medio. Entonces, pues bueno, es importante detectar rápidamente estas soft skills y por eso es un nuevo enfoque de preselección. A mí esta slide la pongo, siempre me dicen mis compañeros de París que está un poco mayor, pero a mí me encanta ponerla porque al final de lo que se trata con este tipo de formato, ¿no? Es detectar los soft skills desde la preselección, porque el proceso tradicional de selección nos hace evaluar en copa de champán. Entonces, primera criba curricular, quitamos el 50% de los candidatos. Preselección telefónica, quitamos otro 50 de ese 50. Primera entrevista, quitamos otro 50 de ese 50 y entonces vamos haciendo una criba, ¿no? Entonces los candidatos van pasando varias etapas y vamos, pues poco a poco quitándonos hasta llegar al candidato que más nos gusta. No, este tipo de formatos queremos cambiar, o sea, con este tipo de herramientas queremos cambiar este formato e ir hacia un formato en copa de balón, donde lo que vamos a hacer es tener muchos candidatos, poder amplificar o llegar a más candidatos que sean más diversos porque hemos agilizado o hemos, gracias a nuestras herramientas, todas las primeras fases de criba a través de sourcing, de luego preselección a través de videoentrevista. Vamos a hacerla muy, muy rápido, vamos a eficientar mucho nuestro tiempo y vamos a detectar desde una fase inicial del proceso a los candidatos que más nos corresponden en base a esos soft y poder luego, pues bueno, copa de balón, ¿no? Trabajar a los candidatos que más nos gustan, que más pertinentes son para nosotros, muy, muy bien. Y ahí sí invertir de vuestro tiempo y de vuestro talento como recruiters para también, pues, conocerle bien, ver que hay un fit, trabajar con él, que sea prescriptor de nuestra empresa a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el cambio que nosotros queremos hacer en el nuevo enfoque de la preselección y que a día de hoy vemos que vosotros también estáis haciendo, lo cual está genial, ¿no? Y por último, ¿qué opinan los candidatos, ¿no? de todo esto, ya para rematar y poder pasar a las preguntas, ¿no? La democratización de la videoentrevista, ¿no? A día de hoy nosotros recibimos más o pasan más de 25.000 candidatos al mes por nuestra plataforma y de estos candidatos que se invitan, el 82% realizan la videoentrevista. Quiere decir que 8 de cada 10 candidatos invitados a un proceso completan el formato de videoentrevista. Y me diréis, ¿qué pasa con los 2 que no? Pues bueno, esos 2 que no son candidatos que puede que no estén interesados y también lo vamos a poder detectar rápidamente, porque si un candidato que sí nos envía su currículum, pero que igual lo ha enviado a 25 empresas, le pedimos que invierta 5 minutos de su tiempo o 10 minutos de su tiempo en nosotros y no lo hace, pues también puede ser una criba natural que os puede venir bien. Como dato, digamos, también que me gusta compartir es que simplemente
a día de hoy un 4% de los candidatos que pasan por nuestra herramienta no les gusta el formato de videoentrevista. Esto es menos que el formato de preselección telefónica. Entonces, bueno, es una cantidad residual a cualquier persona, pues porque el cuestionario no le ha salido bien o por lo que fuera, no le gusta el formato, es un 4% lo que nosotros tenemos a día de hoy, que es menos que el teléfono, por ejemplo. Esto está, siempre me gusta compartirlo. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta segunda curva que os acabo de poner, en esta segunda encuesta, ¿no?, que hemos realizado? Que los candidatos desde el 2014 hasta el 2018 hay un crecimiento muy importante del número de candidatos que realiza por segunda vez, tercera, cuarta vez una videoentrevista, que ya conoce el formato. Hemos pasado de un 3,9 a prácticamente un 20%. Entonces, imaginaros la evolución tan buena que estamos teniendo. Esperamos, o nuestras previsiones nos dicen, en base a lo que hemos estado viendo Q a Q y lo que preveemos, que el 2019 pasemos de una función así realmente constante y sólida de aumento a una función, yo diría, o un aumento exponencial. Entonces, bueno, nos quedamos en diciembre que viene y os lo enseñamos también encantados. Pero como veis, bueno, se está democratizando mucho. Es un formato ya que los candidatos es habitual para ellos. Y además os diría que en todo tipo de sector y en todo tipo de perfil, cada vez más tenemos candidatos o perfiles que consideraríamos atípicos, que lo hacen a través de la videoentrevista y no hay ningún tipo de problema. Pondré un caso particular, el comercial, digamos, de toda la vida del food and beverage, pues cada vez más vemos que lo hacen a través del teléfono, sentados en sus coches y que tenemos unas muy buenas tasas de respuesta. Entonces, bueno, es importante saber esto, ¿no? Es una tendencia que se está democratizando ya y para nosotros, de verdad, cada vez más está, sabemos que vosotros dentro de las empresas es algo que ya tenéis como algo claro, ¿no? La videoentrevista síncrona, no hay ningún problema, vamos a por algo más, ¿no? Vamos a por la inteligencia artificial, la evaluación de data. Entonces, bueno, ¿cuál es la satisfacción? Bueno, pues ya veis, aquí os he dicho un 3,4%, pues aquí tenía el dato preciso, nuevo actualizado, un 3,8% tienen una imagen negativa de la videoentrevista, ¿no? Mientras que el 91,5% la tienen una imagen positiva, muy positiva, y el 5,6% no se pronuncia, no tiene opinión. Pues bueno, es interesante, ¿no? Las ventajas, bueno, las hemos visto antes. La innovación percibida por el candidato, lo que decíamos, este tipo de herramientas están disponibles siempre en cualquier tipo de dispositivo. La puedo realizar tanto por móvil como por web como por tablet. Y a día de hoy, y lo veíamos también en nuestro pasado club de usuarios, más del 40% de los candidatos realizan las entrevistas desde el móvil, sobre todo el colectivo o muy joven o más mayor, que no tienen quizás tanto acceso a un ordenador. Y os voy a dar un dato, más del 40%, esto es un número que tenemos a nivel Europa, en Easy Recruit, tenemos clientes en toda Europa, como os decía. Simplemente deciros que en España esta tasa es más alta. Somos la tasa más alta de Europa de candidatos que realizan la entrevista a través del móvil. Esto también podemos hacer un paralelismo que somos el país que más tasa de penetración móvil tiene de Europa, ¿no? Entonces, pues, bueno, va un poquito en esa línea. Entonces, lo que os decía, ¿no? 87 querían repetir la experiencia positiva e innovadora de las empresas, ¿no? 84% de los candidatos tienen una imagen positiva e innovadora de las empresas que utilizan soluciones digitales. Entonces, bueno, creo que es un dato interesante para vosotros también tener. Ok, rápidamente, para acabar y pasar a las preguntas, 3 pequeños casos de éxito que siempre nos gusta compartir o que hemos visto a lo largo de los años, ¿no? El caso de Ogeli, del grupo LVMH, ¿no? La experiencia de la videoentrevista es inédita para los candidatos, nos da una imagen moderna y positiva de la empresa, muy orientada al digital y adaptada a las nuevas generaciones, ¿no? Pues bueno, esto es uno de los puntos que hemos visto con ellos, digitalización, enfoque, nuevo tipo de comunicación más atractivo para nuestros candidatos. En el caso de Cristina, evaluación colaborativa, digitalizando el proceso, un formato nuevo, poder llegar a un número mayor de candidatos, y en el caso del Grupo Piñero, que tienen hoteles pues bueno, en diferentes puntos geográficos y puntos en todo el mundo, pues también poder evaluar de forma colaborativa y prácticamente en tiempo real con nuestros compañeros que están pues en Jamaica, en el Caribe, donde fuera, ¿no? Una evaluación más colaborativa, más interesante y llegando siempre más o dando más facilidades a nuestros candidatos estén donde estén.
Y por último, el último caso de éxito que hicimos con nuestros amigos de Mau San Miguel, centralización del proceso de selección, más de 300 puestos fijos al año y en torno a 80 puestos de beca a través de un perfil nuevo, de un, digamos, de una herramienta nueva que nos permite pues también ser más o llegar a más con menos recursos y que sea también más interesante para nuestros candidatos. Entonces, bueno, estos casos de éxito los tenemos desarrollados de manera más amplia por si os pudieran interesar y disponibles obviamente en formato digital. Así que si los queréis, encantados de enviároslo. Y pues yo diría que vamos ya prácticamente a nuestras preguntas. No sé si hay algún tipo de... te dejo que me las plantees. Sí, gracias Pablo por la presentación. Como decías, tenemos un poquito de tiempo para las preguntas. Animo a todos los inscritos a que nos hagan llegar más cuestiones. Empezamos con una referente a la inteligencia artificial y cómo podemos aplicarla, en este caso, en cuanto a la motivación del candidato. Ajá, vale. Ok, pues como decía, hay dos tipos. Yo os he presentado nuestro chatbot que funciona. ¿Cómo va a funcionar o cómo va a ayudar en la motivación? Pues bueno, simplemente lo que vamos a hacer es acompañar a lo largo del proceso, digamos, un poco tedioso de inscripción al candidato con un formato nuevo donde va a sentir una mayor interacción y donde ahí vamos a motivarle a que acabe todo el proceso o a que nos dé una candidatura espontánea, mientras que en un formato tradicional no lo hubiera hecho. ¿De acuerdo? Esto podría entrar en más detalle, pero esto sería sobre la parte más inicial del proceso. Luego, por supuesto, también está el formato, por ejemplo, de chatbot de acompañamiento y onboarding, que también existe. Nosotros no es algo que trabajemos porque trabajamos más el proceso, la digitalización del proceso de selección, pero eso también existe. Hay muchos candidatos que en una fase inicial de su vida en las empresas, pues por el tamaño de la empresa, por los recursos que haya o por la cantidad de trabajo o el volumen de trabajo que podáis tener en ese momento, que quizás no los acompañamos de la manera más adecuada y que pueden perder, pues bueno, cierto interés o que se pueden sentir un poquito solos. Pues también hay unas inteligencias, pues digamos, el formato chatbot que nosotros conocemos bien, que va a permitir un acompañamiento del candidato cuando tiene dudas, preguntas, pues digamos, más dinámico pues que un simple libreto o folleto de preguntas frecuentes, que también se le puede dar o otorgar para también pues que mantenga esa motivación o esa ilusión inicial de la contratación, ¿no? Entonces, bueno, eso también podría ser un formato. Y al hilo de esta pregunta también, ¿cómo identifican las motivaciones para ver si efectivamente esas motivaciones del candidato se alinean con lo que está pidiendo la empresa y con su cultura? Ajá. Bueno, ahí obviamente depende en qué fase del proceso, ¿no? Preguntaría yo. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy, muy claro. Nosotros, yo mismo, cuando hacemos selección para nuestros equipos comerciales, el formato de videoentrevista asíncrona es brutal. Os digo por qué. Porque al final sobre una llamada en frío o un currículum es muy, muy difícil detectar, por ejemplo, el perfil comercial. Entonces, para nosotros, cuando hacemos una serie de preguntas idénticas para todos los candidatos y un candidato, yo siempre digo, el formato del candidato comercial que de repente contesta la pregunta, es un formato nuevo también y diferente. Entonces, no hay alguien que esté tirando de mí para que me conteste la pregunta y demás. Entonces, no. Aquí vemos el candidato que de repente durante 1 minuto y medio puede desarrollar, que es muy expresivo, que gesticula mucho con las manos o que va a tener una entonación realmente pues que ves que te atrae o que quieres ver ese vídeo hasta el final, pues ahí vemos, pues por ejemplo, la motivación es mucho mayor que el típico candidato que alguna vez, y aquí no me estáis viendo, pero creo que con el tono de voz lo vais a notar, que la primera pregunta pues es, bueno, por favor, preséntate y cuéntanos cuáles son tus puntos fuertes, y nos contesta diciendo, hola, pues buenos días, soy Pablo, soy una persona muy dinámica. No, Juan, me estás engañando. Entonces, pues bueno, esto es una manera también de verlo. De lo que se trata es poder identificarlo rápidamente, ¿no? Otra de las cuestiones es si trabajáis la selección interna con algún proceso específico. Entiendo dentro de las empresas, selección interna o evolución de los colaboradores dentro de la empresa. Eso es. Yo lo entiendo como más que la evolución, la selección dentro de la propia empresa. Vale, sí, por supuesto, por supuesto. Además, como os decía, con el mismo tipo de herramientas, como os decía, como nosotros trabajamos un formato SaaS, Software as a Service,
todo tipo de implementación, comunicación, todo lo podéis tener vosotros el control. Es muy fácil hacer la selección. Pues en vez de hablar de candidatos, vamos a hablar de colaboradores, bueno, ciertos criterios que vamos a cambiar, así como los visuales, la comunicación y demás, pero con el interés también, y esto lo vemos mucho o trabajamos mucho este formato dentro de las empresas, porque también lo que nos permite a vosotros como recruiters dentro de una empresa es también poner un grado de objetividad dentro de estas selecciones, porque ya sabes que hay veces que es muy difícil no seleccionar dentro de las empresas, puede haber o se puede pensar ciertas cosas que no quizás sean reales, pero que hay intereses y demás. Con este tipo de herramientas, digitalizándolo, tenemos una prueba fehaciente de que todo el mundo ha pasado por el mismo proceso y podemos en todo momento volver sobre este proceso y ver por qué un candidato se ha seleccionado en base a otro, cuáles han sido los comentarios, cuáles han sido las diferentes personas implicadas en el proceso de selección, y eso nos hace tener una fuerza realmente importante, digamos, también para nosotros, ¿no? Y también cubrirnos un poquito. Entonces, por supuesto, este tipo de herramientas funcionan perfectamente en la selección interna. ¿Tenéis datos de hasta qué punto la herramienta anima a la empresa a implicarse más fácilmente en los procesos de selección, en especial cuando se trata de personal de la empresa ajeno al Departamento de Recursos Humanos? Buenísima pregunta, no sé quién la ha planteado, pero muchísimas gracias por esta pregunta. Sí, totalmente. Tanto en el caso, veíamos antes el caso de John de Prado y de Cristina Orts. Gracias a este formato lo que podemos también hacer es simplemente cuando creamos, por ejemplo, la ficha de puesto o vamos a hacer una preselección de nuestros candidatos a través de la videoentrevista síncrona, vamos a implicar a los managers directos a crear con nosotros la videoentrevista. Entonces puede haber preguntas enfocadas para recursos humanos y luego preguntas enfocadas quizás más técnicas o más funcionales para el manager directo, el N+1, el N+2, y le vamos a hacer sentirse partícipe de este proceso, y es que además luego le va a llegar esa videoentrevista rápidamente, implicándole de manera mucho más cómoda, y él va a poder ver cosas que realmente le interesan desde una fase inicial y decir, oye, pues sí, en vez de verme con estos 3 candidatos, me quiero ver en prioridad con este o con este, y la comunicación es mucho más fácil y mucho más cómoda. Entonces, tenemos datos, sí, empresa a empresa. Obviamente, si hay algún caso en particular que os pueda interesar, nosotros estamos encantados de preguntar y de luego poneros en contacto con las empresas con las que trabajamos, porque sí, definitivamente es un formato que nos permite colaborar de manera más cómoda y que los colaboradores, en este caso de diferentes líneas de negocio, aprecian muchísimo, porque también dicen, joder, me están dando una manera de evaluar a mi candidato desde una fase inicial, de poder verlo yo y también se hacen, digamos, se apropian el proceso porque se sienten también responsables. Porque también, oye, mira, te paso estos 3 candidatos que tú me has pedido en base a los que tienen todos los criterios que me has pedido, oye, ¿por qué no te gustan? Y ahí también podemos afinar mucho más en las siguientes elecciones o simplemente cambiar las fichas de puesto, porque nos damos cuenta pues que en realidad buscamos una cosa diferente y ahí lo vamos a tener también reflejado. ¿Y tenéis datos sobre las incorporaciones que han sido exitosas, por ejemplo, que han permanecido en la empresa más de 18 meses, en comparación con el proceso más tradicional de selección? En ese caso, la verdad es que no las tenemos tanta porque no lo tenemos porque ahí a día de hoy se escapa un poquito de de nuestro scope. Por supuesto, yo creo que las propias empresas con las que trabajamos, que centralizan a través de un ATS y que luego un CRM, pues que ya esto incluso puede salir de la función selección, de selección, lo tendrán. Lo que sí sé es que a día de hoy nosotros el 95% de nuestros clientes los renovamos de año o de 2 años a 2 años, por lo que están contentos con el formato. Entonces, yo diría que la tendencia es buena. No os puedo mentir y no os puedo dar un dato concreto porque va empresa a empresa y eso hay que mirarlo con cada empresa. Ahora bien, lo que sí que sé es que tenemos datos claros de retorno sobre la inversión, ahorros de tiempo, mejora de la experiencia, evaluación colaborativa. Pero sobre esa segunda fase, digamos, se escapa un poquito de nuestro scope. Y comentabas también durante la presentación que el candidato, al estar inmerso en ese universo de la empresa, es más fácil que vuelva a aplicar en otro proceso de selección de la misma compañía.
No decía exactamente eso, pero sí que es cierto. Lo que nosotros hacemos o lo que nosotros intentamos hacer, por ejemplo, con la herramienta del chatbot desde una fase inicial, es que ese candidato no tenga que aplicar a diferentes, digamos, a diferentes ofertas, sino que aplique a la que más corresponde con él. Por supuesto, un candidato que hemos seducido durante nuestro proceso, si hay una vacante nueva que se vuelve a abrir en nuestra empresa y lo tenemos enamorado, va a volver a aplicar. Eso está claro. También lo que es interesante con este tipo de herramientas donde digitalizamos todo el proceso es que, por ejemplo, tenemos un perfil comercial, marketing, finanzas, lo que fuera, donde hemos preseleccionado a 5 candidatos sobre su videoentrevista síncrona y hemos contratado a uno, ¿no? Desafortunadamente no podemos contratar a los 5. Si el día de mañana se me vuelve a abrir un proceso, yo voy a tener digitalizada esa información y el número 2, que llevaba el número 2, que también me gustaba mucho, voy a poder rescatar esa información, voy a poder trabajar sobre ella y voy a poder también aportar eficiencia a mi proceso, obviamente. Entonces, en ese aspecto también podemos incluso ahorrarle que aplique 2 veces, pero sí, si le hemos seducido, pues por supuesto aplicará más o estará pendiente de lo que nosotros podemos ofrecerle. El candidato se ha acostumbrado ya prácticamente a la videoentrevista, comentabas que 8 de cada 10. No sé si notáis que a los perfiles seniors les puede costar un poco más adaptarse a este formato o no tiene nada que ver. Lo que decía antes, cada vez se está democratizando más en todos los colectivos. Hay un perfil que nosotros pues, no recomendamos no realizar la videoentrevista síncrona, pero que es el perfil de alta dirección. Obviamente ahí vemos pues que bueno es otro tipo de selección, más atracción y demás. Aunque también os diría que ciertas empresas, y antes citaba al grupo LVMH, hay ciertos perfiles incluso de alta dirección, pero muy, digamos, muy puestos en estas nuevas tecnologías o en este modo de comunicación que no tienen problema en hacerlo. Entonces, cada vez hay más perfiles mayores que hacen este tipo de formato. Y os daba antes el comercial de toda la vida, ¿no? Del food and beverage, que lo hace desde el teléfono. Se está democratizando más, ¿no? Al final se trata de adaptarse. Sí que es verdad que quizás perfiles pues, de por encima de 50 años puedan tener un poquito más de dificultad, pero también eso es nuestra responsabilidad como empresa especialista en esto, hacer un diseño más, digamos, más flat, más, digamos, easy going, o sea, o muy fácil para el candidato, guiarle. Nosotros tenemos un soporte para los candidatos en 24/7 por 3 vías para también acompañarles y guiarles. Entonces, a día de hoy, tenemos todo tipo de formato, desde un cajero o un mozo de almacén hasta un perfil de ingeniero muy técnico y sin ningún tipo de formato o de problema los van a realizar. Al final también se trata de cómo vamos a crear nuestro cuestionario, qué tipo de preguntas les vamos a formular para que ellos también se sientan cómodos y ahí también desde Easy Recruit con nuestro equipo de Customer Success Management os damos acompañamiento. Pues no sé si quieres añadir, Pablo, alguna cosa más antes de ir despidiendo. No, simplemente daros las gracias. Ha sido fantástico poder hablaros un poquito de lo que vemos como tendencias y hacer ciertos paralelismos con lo que nosotros conocemos bien. Como os decía al inicio, nosotros estamos a vuestra disposición para poder ayudaros en lo máximo posible, tanto si es nuestro como si es de otra cosa que hayamos oído. Yo estoy siempre disponible para ello, mi equipo también. Así que si hay dudas, si hay preguntas, si queréis entrar en un detalle más concreto, bien os podamos ayudar desde Easy Recruit o bien os podamos ayudar a nivel personal con nuestra experiencia o conocimiento del mercado, podéis contar con ello, estamos a vuestra disposición siempre. Pues muchas gracias, Pablo Calvo, Country Manager de Easy Recruit, a todo el equipo y, por supuesto, también a todos los asistentes al webinar. Les recordamos que los próximos días les vamos a invitar a enviar la presentación y para cualquier duda desde ORH también estaremos encantados de ayudarle. Muchas gracias a todos y buenos días. Adiós, chao.